Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos en lo que resta de esta reunión y te damos gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das de buscar de ti, Señor, de estar juntos, Señor amado, para deleitarnos, Señor, a través, Señor amado, de tu presencia, alabándote, Señor, y sobre todo también, Señor, para exponer tu palabra e inquirir, Señor, de ti. Es una bendición para nosotros, los que estamos aquí presentes, Señor. Bendícenos a todos los que estamos aquí y a los que han de escuchar esta enseñanza en alguna congregación o en algún medio digital. Bendice también sus vidas de ellos, Padre. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos y que tu luz admirable sea con cada uno de nosotros en estos momentos, Padre, bendiciendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Muy bien, seguimos entonces con nuestro ciclo de las fiestas judías y su significado. Hoy compartiremos la siguiente fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. Vamos a ver ahorita diferentes citas donde se habla de la fiesta de los panes sin levadura. Hay diferentes pasajes bíblicos, pero hemos tomado un par de pasajes. Vamos a ver Levítico capítulo 23, versículo 6. Dice la Escritura: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Entonces era una fiesta solemne, una fiesta importante, como lo era la fiesta de la Pascua. Es una fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Nos da la cantidad de días que ellos debían de guardar esta fiesta. 7 días. Ahora vayamos al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 15. Y dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Era un mandamiento, al igual como el mandamiento de la fiesta de la Pascua. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, entre marzo y abril, porque en él saliste de Egipto. Ahí nos da el porqué. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea, había que darle una ofrenda al Dios de los cielos a través de alabanza, cosas materiales, etcétera, etcétera. Y bueno, y dice el versículo 18 de Éxodo capítulo 34, siguiente pasaje, Éxodo 34, 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Y así nos encontramos con diferentes pasajes en el Antiguo Testamento hablando de la fiesta de los panes sin levadura, que tenían un propósito, y eso es lo que vamos a ver en este día, ¿verdad? Era que el pueblo de Israel entendiera cómo es que con mano poderosa el Dios de los cielos los liberó de la esclavitud de los egipcios. Dice, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Vamos a ver entonces la siguiente definición de la palabra levadura. Levadura es un hongo vivo esencial que fermenta la masa, aportando volumen, esponjosidad y sabor. La seca, o sea, la levadura seca, no requiere activación y se mezcla directo con harina, que es con la que se hace el pan. Mientras la fresca se conserva en refrigeración. Vemos nosotros que la levadura es un hongo vivo esencial que fermenta la masa, que aportaba volumen, esponjosidad y sabor, sobre todo al pan. Vamos a ver en este siguiente punto que la fiesta de los panes sin levadura va relacionada con la fiesta de la Pascua. De hecho, se festeja en la misma semana de la Pascua. Su origen, dice en Éxodo 12:15 en adelante: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, algo les iba a ocurrir, será cortado de Israel. Entiéndase, no tenía que ver nada de levadura en las casas. No tenía que ver nada de levadura en los panes que ellos iban a festejar o iban a comer durante esos 7 días. Entonces era importante guardar este precepto o esta fiesta. Y dice el 16:
El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Una vez más, se debe de guardar esta fiesta, la de los panes sin levadura. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y hasta la fecha los judíos siguen guardando la fiesta de los panes sin levadura. Y dice el 18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Siguiente punto entonces de este estudio. Vamos a ver algunos antecedentes de la fiesta de los panes sin levadura. Algunos antecedentes, creo que son importantes. Bueno, esta fiesta se celebraba entonces en el mismo mes de la Pascua, del 15 al 21 en el primer mes del año hebreo, entiéndase, entre marzo y abril. Así empezaba desde el día 15. En la actualidad, la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura y las primicias se han incorporado a la celebración de la Pascua. O sea, son tres fiestas en una. Los judíos actualmente festejan estas tres fiestas. La tercera la vamos a ver la próxima semana. Ahorita estamos viendo la segunda, que es la fiesta de los panes sin levadura. Pero los judíos en la actualidad están festejando tres fiestas en una misma semana. Y cuando se habla de la Pascua, se hace referencia a las tres fiestas. La Pascua se celebra durante 8 días en la actualidad, que empieza desde el 14 hasta el día 21 del mes Nisan. Siguiente. Este pan preparado sin levadura a causa del apuro representa la celeridad con que el Dios de los cielos sacó a los israelitas de Egipto. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura es un símbolo de su partida rápida. O sea, la fiesta, ese es el propósito, es un simbolismo de ese apresuramiento, de esa partida rápida con la cual el Dios de los cielos les decía a la nación de Israel que tenía que estar listos, calzado vuestros pies, etcétera, etcétera, todo lo que explicábamos la semana pasada. Entonces es importante que estuvieran ellos listos. Entonces es un símbolo de su partida rápida. El único pan que se comía durante los días de la fiesta era sin levadura, no tenía que haber levadura. Ellos sí comían el pan con levadura, pero en otros días, en cualquier otra semana, mes, etcétera, etcétera. Pero en el día de la fiesta de los panes sin levadura, o cuando se requería así una fiesta, donde no tenían que ellos ingredirle levadura, pues no lo tenían que comer con levadura, sino que tenía que ser sin levadura. Se preparaba solamente con harina y agua, se picaba la masa y se estiraba, en este caso, el pan. Los utensilios no tenían que tener contacto con la levadura. La noche anterior de la Pascua, el padre de familia hace un recorrido final por la casa en busca de restos de levadura, según la tradición, a la luz de una vela. Recoge las últimas migas de pan con una cuchara de madera que tiene una pluma de ganso, y lo que recolectaban era quemado junto con los utensilios. O sea, ¿qué quiere decir este apartado? O sea, que no tenía nada que ver con la levadura esa fiesta, ni en las casas, ni alguna migaja de pan, no tenía que ver nada de levadura. Era importantísimo. Entonces, por eso es que el padre de familia, ya después de que estaba todo preparado, hacía un recorrido por la casa para ver que no hubiese nada de levadura. Agarraba su vela y empezaba a ver por aquí, ¿será que habrá levadura? ¿Será que esto, que el otro? Y ya cuando miraba que no había nada de levadura, entonces se celebraba la fiesta como Dios lo había mandado. Veamos entonces los siguientes pasajes que son, creo, interesantes también. Éxodo capítulo 12, versículo 19, fíjate lo que dice. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Es ahí lo que yo les explicaba. No tenía que hallarse levadura en ninguna de las casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país,
será cortado de la congregación de Israel. Entonces no solamente iban a ser cortados los del pueblo de Israel, sino también cualquier extranjero que pues ya se había circuncidado, etcétera, etcétera, y que participara de la Pascua, tanto la fiesta de los panes sin levadura, si ellos no guardaban el precepto como Dios lo estaba ordenando, que comiesen con algo de levadura, pues entonces serán cortados de la congregación de Israel. Y dice el versículo 20, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Entonces, ninguna cosa leudada comeréis, ninguna. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Siguiente punto de este estudio. Esta fiesta es una de las 3 fiestas de peregrinación que exigía que todos los varones judíos fueran a Jerusalén para presentarse delante de Dios. Repito, era una fiesta de las 3 de peregrinación que exigían que todos los varones judíos fueran a Jerusalén para presentarse delante de Dios. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, donde nos dice este fundamento de este punto. Dice la Biblia, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces, ¿qué nos dice la primera parte? 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Eran 3 veces por año. Los varones tenían que hacer de alguna manera esa peregrinación, esa búsqueda donde se tenían que presentar delante de Dios para guardar, ¿verdad?, esta fiesta. Y también era importante que ellos no llegaran a esa búsqueda de Dios con las manos vacías. Entiéndase, amados, a Dios le gusta que la gente ofrende, que la gente ahora sí que cumpla todos los preceptos de lo que Él ha puesto, ha ordenado. Y bueno, en aquellas épocas pues las personas ofrendaban de todo corazón, etcétera. Y nosotros pues ahorita ofrendamos, diezmamos y podemos ofrendarle también a Dios a través de nuestra alabanza, a través de nuestro aplauso, le podemos dar ofrenda a Dios de los cielos. Pero qué importante es cómo es que el Dios de los cielos daba esa instrucción a todos los varones: deben de presentarse delante de mí 3 veces al año. Y fíjate lo que dice el versículo 17: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Es particular, de veras, cómo es que Dios pedía ofrenda a cada uno de estos varones, y no solamente a los varones, ¿verdad?, sino que aún también pues las personas que tuviesen voluntad, tanto hijos, tanto las mujeres, pues podían ofrendarle al Dios de los cielos. Pero aquí era un precepto exclusivo para todos los varones, las ofrendas. Y es particular, amados, cómo es que a veces las personas, ¿verdad?, que Dios los ha bendecido en estos últimos tiempos, y las personas pues no son agradecidas y no cumplen sus deberes, pues ahora sí que con las ofrendas que Dios pide a cada uno de sus hijos, ¿no? Ofrenda, su diezmo, etcétera, etcétera, y también alabanza. O sea, una ofrenda no solamente es en cosas materiales, sino aún también en una alabanza, una adoración, un aplauso, etcétera, etcétera. Amados, Dios es digno de todas nuestras ofrendas en todos los aspectos, y hay que hacerlo de buena voluntad y hay que hacerlo de corazón. Qué triste es cuando la gente no le ofrenda a Dios alabanza, aplauso, adoración, o también en sus cosas materiales. Qué lamentable es cuando la gente no ofrenda a Dios. Y antes de ofrendar, claro está, lo que Dios pide primeramente es el corazón, la obediencia, la fe. Acontecimientos relacionados con el pan sin levadura. Vamos a ver algunos acontecimientos relacionados que creo que son interesantes. Vamos a ver Génesis capítulo 19, versículo 2. Quise yo compartírselos porque creo que les va a ser de bendición estos acontecimientos que tienen que ver con la levadura, con los panes sin levadura. Fíjate lo que dice en ese acontecimiento primero. Génesis capítulo 19, versículo 2 en adelante. Fíjate lo que dice.
Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Explicación, una pausa. Llegan los ángeles y le dicen al siervo Lot lo que ellos iban a hacer, iban a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué hizo el siervo Lot? ¿Saben qué? ¿Cómo se van a quedar aquí afuera? Vénganse, por favor, yo los invito a mi casa. Miren que yo quiero hospedarlos y miren que yo quiero lavar, que es importante que se laven sus pies y se van a levantar, etcétera, etcétera. Ya después siguen su camino. Y ellos dijeron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Pero fíjate lo que dice el versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho. O sea, le insistía: quédense, no se queden afuera. Mi casa necesita su presencia. Es una bendición que ustedes estén aquí en mi hogar, que entren a mi hogar, por favor, quédense. ¿Cómo se van a quedar afuera si esta casa es de Dios y ustedes pueden también quedarse? Quédense. Estaba insistiendo mucho. Y esa insistencia le valió la pena a él, al siervo Lot. Qué importante, amados, es ser perseverante en nuestra búsqueda de Dios, ¿verdad? Aunque aquí son ángeles los que estaban visitando al siervo Lot. Y dice que debido a esa insistencia, fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Panes sin levadura. ¿Por qué los ángeles tenían que comer panes sin levadura? Por lo que vamos a ver al final de este estudio, su significado. Amén. O uno de sus significados que tiene la levadura. Es particular este suceso, ¿cierto o no? Vamos a ver el siguiente, Jueces capítulo 6, versículo 18 en adelante. Jueces 6, 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y ahí estamos viendo a este siervo que se encuentra aquí, de mi punto de vista, el ángel de Jehová, en este caso Jesús, y él le dice: te ruego que no te vayas. El rogar, amados, el rogar, el insistir. Dios bendíceme, Dios socórreme, Dios ayúdame, no, solo no puedo, sola no puedo, etcétera. Dios bendíceme, te ruego. A veces la gente no ruega, no es constante, no suplica. Amados, qué importante es rogar. Qué importante es insistir. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda. O sea, él quería darle una ofrenda porque nuestro Dios es digno de que le ofrendemos en todos los aspectos, como yo les decía: alabanza, adoración, en las cosas materiales, etcétera. Lo que sea necesario, Señor, aquí está. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Sí, está bien. Te voy a recibir tu ofrenda. Y dice el 19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Y dice el 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, ¿y qué más? Y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Qué particular, ¿no creen? Los panes sin levadura. Amados, a Dios le interesa los panes sin levadura. Que no haya levadura en los panes. Y más cuando Él lo ordenó en sus fiestas solemnes.
Siguiente punto entonces de esta enseñanza. Estaba entonces en la instrucción, estaba el mandamiento de que ellos tenían que guardar la fiesta de los panes sin levadura. Dios dio la institución de esta fiesta, Dios les dio las fechas, etcétera, etcétera, los días y la preparación de cómo es que ellos lo tenían que hacer. Bueno, pasa el tiempo y el pueblo de Israel, como mirábamos la semana pasada, falló, pecó contra de Dios, vino una desgracia, fueron llevados en cautiverio por Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Y bueno, después del cautiverio, que es el siguiente punto, después del cautiverio guardaron la fiesta de los panes sin levadura. O sea, ellos empezaban a guardar la fiesta de los panes sin levadura cuando ellos vienen del cautiverio. Vamos a ver Esdras capítulo 6 versículo 21, fíjate lo que dice. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y aquí aprendemos algo muy interesante. Amados, a Dios no le gusta la inmundicia. A Dios le agrada que las personas le busquen con un corazón sincero, con un corazón puro, con un corazón, ahora sí que no tenga nada que ver con la maldad, con la hipocresía, con el pecado, la mentira, etcétera, etcétera. Fíjate cómo es que ellos buscaron, ¿verdad? Los del cautiverio, buscaron al Dios de los cielos, se lo aprendieron y bueno, ellos tuvieron que arrepentirse de algunas faltas que también habían cometido y Dios los mandó a que se arrepintiesen, ellos se arrepintieron inmediatamente y dice el versículo 21, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias, de las gentes, de la tierra para buscar a Jehová su Dios de Israel. Y dice el 22, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días. Amados, ellos tenían que guardar este precepto y lo celebraron con regocijo, con mucha felicidad, con mucho gozo, porque ellos estaban recordando la liberación, ¿verdad? O la bendición que ellos estaban obteniendo de cómo este rey les había dado la libertad para que volviesen de su cautiverio a la tierra que ellos fueron despojados, etcétera, etcétera. O también estaban recordando cómo Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto. Estaban matando de un tiro 2 pajaritos, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Entonces dice la escritura, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y habían vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Entonces el pueblo hasta la fecha, hasta el día de hoy, ellos siguen festejando la fiesta solemne de los panes sin levadura. Ahora, la fiesta se seguía celebrando en el Nuevo Testamento. Pasan los tiempos y entonces nos encontramos en el Nuevo Testamento. Como era una fiesta solemne, era un precepto, era un mandamiento, pues el pueblo tenía que guardarlo. Y fíjate lo que dice entonces en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Había una persecución, ¿verdad?, contra los discípulos de Cristo, la iglesia de Cristo, a través de este rey tan malvado llamado Herodes. Pues había maltratado y había echado a la cárcel a varios de ellos, ¿no? Y dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, como vio que eso le agradó al pueblo, ¿qué hizo? Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y dice el 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Pues estaban congregados, estaban reunidos, y vemos que ellos pues fueron tomados presos en la fiesta judía, en la fiesta de los panes sin levadura. Ellos seguían guardando. Los judíos seguían guardando esa fiesta. Ahora vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura. O sea, no salieron hasta no guardar los panes sin levadura, ¿verdad? En la fiesta
de la fiesta del precepto que Dios les había ordenado a los judíos. Muy bien. Vamos a ver entonces su significado y la aplicación. Su significado y aplicación, ¿para qué nos ayuda a nosotros saber de esta fiesta? ¿Qué tiene que ver esa fiesta solemne de los panes sin levadura para con nosotros? ¿En qué nos beneficia a nosotros saber de esta fiesta judía? Bueno, número 1, la levadura representa el pecado. O sea, tiene varias representaciones la levadura, y lo vamos a ver con un fundamento bíblico. O sea, la levadura representa el pecado, y eso ya nos tiene que cautivar nuestra atención. Lucas capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver este pasaje bíblico. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. No me estoy refiriendo ahorita a la levadura física, a la levadura que se pone en el pan. Ese es un ingrediente, eso no tiene nada que ver con pecado, con algo moral, sino que lo que representa la levadura en lo espiritual, para que mejor me entiendan, ¿sí? ¿Qué representa la levadura en lo espiritual? El pecado. Y lo vemos aquí. ¿Qué dice Cristo? Primeramente, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? Guardaos, guárdense, cuídense, tengan cuidado de la levadura. A Jesús está utilizando aquí la levadura. ¿Qué hace la levadura? Hace que se hinche la masa, que crezca la masa, que leude toda la masa y bueno, etcétera, etcétera. ¿De qué está hecho la levadura? De hongos, ¿verdad? Etcétera, que hacen que se descomponga el pan y que se hinche, etcétera, y que de alguna manera pues tenga más producto la gente, ¿no? En el pan. Entonces, Cristo dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿A qué se estaba refiriendo Cristo? ¿Cuál era la levadura de los fariseos? ¿Qué es? La hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Pues es un pecado. La hipocresía es un pecado ante los ojos de Dios. Entonces vemos nosotros con este pasaje bíblico que la levadura aquí representa el pecado, y aquí Jesús está diciendo que los fariseos tenían este pecado en su vida, en su corazón. Ellos estaban leudados con levadura de hipocresía, y ellos eran pero muy hipócritas. Bueno, hay que guardarse de la hipocresía. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos de guardarnos de la hipocresía. Tú como joven, como adolescente, como adulto, anciano, como nosotros como cristianos, todos nosotros los seres humanos debemos de guardarnos de ser hipócritas. ¿Qué es la hipocresía? Poner una cara en tu casa y ser otro fuera de casa. Poner una cara en la iglesia y ser otro fuera de la iglesia. Poner una cara así, con gente que tú quieres fingir que eres cristiano, que eres cristiana, y ya después con otros, pues finges, ya se te quita la careta, y entonces muestras que no eres cristiano por tus hechos. Amados hermanos y amigos, tengamos cuidado con la hipocresía. Seamos sinceros, seamos personas veraces. Nunca estemos nosotros imitando algo que nosotros no seamos, que tú no seas. Dios nos conoce, tu familia te conoce, la gente que está a tu lado te conoce. Dios no quiere hipócritas entre nosotros. Amén. Y dice, entonces, ya vimos en este pasaje que la levadura tiene que ver con el pecado, y aquí Jesús señala el nombre del pecado, la hipocresía. Bueno, siguiente punto. Si en el Antiguo Testamento la levadura es un símbolo de la partida rápida del pueblo de Israel, pues venía la muerte a las puertas de su casa. Entonces ellos tenían que salir rápido, porque si no salían rápido, ¿qué les iba a alcanzar? La muerte. La muerte. Si ellos no pintaban los dinteles, o más bien rociaban con la sangre del corderito de los dinteles o los postes de la casa, y si no guardaban la fiesta solemne de los panes sin levadura, y si no estaban prestos para salir, si llegaba la muerte y que por ahí o llegase el ángel de la muerte o llegase el juicio de Dios,
Y ellos no estaban preparados o por confiar, al rato lo hago. O sea, estaban lentos y ya cuando empezaban a hacer y realmente no pudieron cumplir los preceptos de Dios, pues iban a morir. Iban a morir. Bueno, si eso es lo que representaba, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pues tenía que ver con la rapidez que ellos tenían que salir de las tiendas para salir de Egipto. Bueno, en el Nuevo Testamento podemos entender que las personas que viven en su mala manera de vivir o en sus pecados deben de abandonar rápido ese estilo de vida pecaminoso. Tiene que abandonar la gente rápido. ¿Por qué tiene la gente que dejar su mala manera de vivir? La gente que peca, la gente que está mal delante de Dios, que no guarda los mandamientos de Dios, que está en su rebeldía. ¿Por qué las personas tienen que dejar ese estilo de vida pecaminoso rápido, a la voz de ya? Porque, amados, la muerte está a la orden del día. La muerte está a la orden del día. ¿Tú crees que esta enseñanza no les caería muy bien a los que viven en esos países que están en guerra actualmente? ¿Tú crees que no les serviría esta enseñanza para que ellos estén listos para la eternidad? No vaya a ser que les vaya a caer un proyectil o una bomba, etcétera, un cohete, y entonces ahí queden. Ellos están inseguros ahorita, nada más suenan las alarmas, y la gente luego se va y se esconde. ¿Por qué? Porque esa alarma les está avisando que está peligrando su vida, y se van a los búnkers para resguardarse. ¿Pero qué crees? Ahorita ya la maldad de la gente en las guerras tienen proyectiles que ni respetan ni siquiera los búnkers. Llegan hasta lo más profundo y ahí enterrados quedan. Ya de ahí ya ni para qué darle sepelio. Ya quedaron enterraditos. Qué tremendo, amados. Qué importante es que ellos estén preparados. ¿De qué manera? Para irse a la eternidad. Si ellos quieren ir a la gloria eterna, si ellos quieren ir al cielo, ¿qué necesitan? Tener a Jesús, arreglar su vida con Dios, arrepentirse de todos sus pecados, dejar su mala manera de vivir. Imagínate que mueran sin haberse arrepentido, sin haber abandonado su estilo de vida pecaminoso. ¿A dónde irán sus almas? Todos lo sabemos, a la condenación eterna. Entonces, amados, en el Nuevo Testamento podemos entender que las personas que viven en su mala manera de vivir o en sus pecados deben de abandonar rápido ese estilo de vida pecaminoso. Amados, hay una gloria eterna y tú tienes la oportunidad de ir al cielo, de ir con Jesús. Tienes la oportunidad, pero tienes que cambiar tu mala manera de vivir. Tienes que arrepentirte, abandonar ese estilo de vida pecaminoso. Muy bien, consideremos los siguientes pasajes, o el siguiente pasaje. Deuteronomio capítulo 16, versículo 3, fíjate lo que dice. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura. ¿Pan de qué? De aflicción. También se le conoce pan de aflicción. Porque aprisa saliste de tierra de Egipto, por eso estás afligido, muévele, o sea, no le ponga levadura porque pues la levadura lleva un tiempo para el pan, ¿no? Para que se haga, para que crezca, ¿verdad? El pan, y ya ellos hagan la labor, o sea, tiene un proceso largo. Entonces, ¿saben qué? Aquí no va a haber tiempo para nada de levadura, nada se le va a poner. Entonces, dice, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Pero me llama la atención este punto, pan de aflicción. Amados, el pecado trae aflicción. Como la levadura en el Nuevo Testamento estamos viendo que representa el pecado aflige al alma. A una persona que comete pecado, créeme lo que tendrá consecuencias, tendrá aflicción. Según el pecado que cometa, le va a traer aflicción a su alma. El pecado aflige, el pecado condena, el pecado cauteriza. El pecado, amados, es terrible.
Nunca nos vamos a cansar aquí a hablar del pecado. ¿Por qué? Porque es una alerta para ustedes. Es como una sirena que suena, ¿verdad? Cuando tú escuches la palabra pecado, alerta, alerta. ¿Para qué? Para que no mueras, ni espiritualmente, ni eternamente. Es una alerta. Sirenas de alerta es lo que Dios está dando ahorita a cada uno de nosotros con este tema, ¿verdad? Con la fiesta de los panes sin levadura. Entonces el pecado trae aflicción. Si un cristiano se llega a descuidar y llega a cometer un pecado, es una aflicción que le viene también. Cristiano o no cristiano, el pecado trae aflicción a ambos, y más a la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inmediatamente lo que va a hacer es redarguirle de pecado. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? No lo hagas, vuélvete a mí, yo ya estoy a la puerta, etcétera. Amados, el pecado trae consecuencias, trae aflicción, trae dolor, trae miseria. La persona que ha pecado entonces debe de lamentarse por su mal comportamiento ante Dios. Hombres o mujeres que están haciendo lo malo deben de sentir tristeza, deben de sentir dolor, deben de lamentarse por su mal comportamiento con Dios. Dirá alguno, pero ¿por qué yo me he de lamentar? ¿Por qué yo me he de afligir? Pues ¿qué de malo estoy haciendo? Si estás haciendo cosas malas que están ofendiendo a Dios. Tú ofendes a Dios en tu casa y fuera de casa, en el trabajo y fuera del trabajo. Tú estás ofendiendo a Dios y tú dices, ¿por qué me he de lamentar? Te debes de lamentar, porque dime tú, Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado todo, Dios nos ha dado todo, Dios te ha dado todo lo que tienes, padre, familia, todo. ¿Qué te ha hecho Dios para que tú le ofendas, para que tú te rebeles contra de Él? ¿No es eso de lamentarse? ¿No es eso el reflexionar en tus caminos y de afligirte? Dios, ¿qué estoy haciendo? La estoy regando, estoy en una actitud incorrecta. Amados, Dios quiere que tú le sirvas con sinceridad. Dios quiere que tú le sirvas ahora sí que con verdad, con veracidad. Dios quiere que tú le sirvas de todo corazón, que tú le busques de todo corazón y que nosotros le busquemos de todo corazón. ¿Qué más representa el pecado en el Nuevo Testamento? O la levadura, perdón. ¿Qué más representa la levadura? La levadura en el Nuevo Testamento también representa la falsa doctrina. No solamente tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Sino también representa la falsa doctrina, la falsa enseñanza, la levadura. Fundamento bíblico, capítulo 16, versículo 12 del libro de Mateo. Mateo 16, 12 dice así la Escritura. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ¿qué doctrina tenían los fariseos y los saduceos? Pues, amados, una doctrina que no era correcta. Ellos tenían doctrinas de hombres. No estamos hablando de la doctrina pura que ellos pudieron haber tenido en el Antiguo Testamento, sino de la doctrina de hombres que ellos añadieron en un libro llamado Talmud, ¿verdad? Donde ellos tenían infinidad de mandamientos, de doctrinas, de enseñanzas de ellos, que mal enseñaban a las personas, y Jesús les decía, tengan cuidado de la levadura, de la doctrina, de la falsa doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué falsa doctrina tenían los saduceos? Pues que ellos no creían en la resurrección. Y los fariseos, que estaban en lo correcto de esta doctrina, ellos sí creían en la resurrección. Pero los saduceos no. Entonces los saduceos, por decirte, ¿verdad? Una de sus falsas enseñanzas o su falsa doctrina es que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y la doctrina de la resurrección es bíblica. Entonces los discípulos tenían que guardarse de la levadura, entiéndase, de la doctrina rara, extraña, no bíblica, de los fariseos y de los saduceos. De la misma manera nosotros tenemos que guardarnos de la levadura, de la doctrina, de la falsa doctrina contemporánea. Yo sé que ya no están los fariseos en estos tiempos, sé que ya no están los saduceos, pero sí están falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsas religiones, falsas sectas, etcétera, etcétera, que tienen su doctrina muy particular, la cual tú tienes que cuidarte. Nosotros debemos de guardarnos de la falsa doctrina. Entonces aquí en este pasaje nos deja ver
que la levadura tenía que ver con la falsa doctrina. Y fíjate lo que dice Gálatas, un pasaje más. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuánta levadura se necesita para que la masa se leude? Un poquito, un poquito. Amados, aquí en el contexto de Gálatas 5:9, Pablo está reprendiendo a los de Galacia, que ellos ya se habían apartado oyendo o siguiendo otro evangelio diferente. O sea, otra falsa enseñanza. En pocas palabras, este pasaje, ¿cuál es el contexto de este pasaje de Gálatas 5:9? Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de una falsa enseñanza, de una falsa doctrina, te va a leudar. Poco a poquito se va a ir, te va a leudar. Porque la fermentación o la levadura, poco a poquito va leudando. Poco a poquito, ya hasta que está todo leudado. Ya hasta que está todo leudado a la persona, al rato vamos a tener un testigo de Jehová, quizá entre los presentes, un mormón. No lo sé, ¿verdad? Un poquito de levadura leuda toda la masa. O un católico romano, ¿no? Increíble, pero eso es lo que está pasando. Por ahí se dice que hay una persona, un sacerdote, o varios por ahí, apologetas católicos, líderes, que están bien preparados, que se están preparando con su engaño, con su error, y están, ¿verdad?, engañando una vez más a las personas que habían salido del catolicismo, los están engañando con su teología, y mucha gente se está volviendo otra vez al catolicismo. ¿Y sabes cuál es lo que es lo tremendo? Gente conocedora, gente que estaba predicando en una iglesia, gente que tenía años de evangélica, que etcétera, etcétera, pues volviéndose a la adoración de los ídolos. Increíble. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Otros se han ido, bueno, la lista puede ser larga, amados, pero qué importante es guardarnos de la levadura de la falsa enseñanza, de la doctrina, de la falsa doctrina, como dice Jesús. Veamos los siguientes pasajes importantes. Los siguientes pasajes son importantes y hay que considerarlos. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Estamos viendo el significado de la fiesta de los panes sin levadura para nosotros. ¿En qué nos ayuda? En todo lo que estamos viendo ahorita. 1 Corintios 5, 7 en adelante, dice la Biblia. Limpiaos pues, límpiate, dice aquí Pablo, límpiense de la vieja levadura. ¿A qué vieja levadura se refiere aquí Pablo? Pues la del pecado. Limpiaos pues de la vieja levadura, pecado, falsa doctrina, lo que tú quieras. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Cuál es la nueva masa? Sin levadura como sois. O sea, ¿quién le limpió a estos discípulos de esa vieja levadura? Pues Cristo los limpió, ¿verdad? Entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, o una nueva creación, si tú lo quieres ver así, sin levadura como sois, sin pecado, porque una nueva creación pues es una nueva creación, no hay maldad, etcétera. Cristo lo ha purificado, la persona ha nacido de nuevo espiritualmente. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y dice el 8, así que celebremos la fiesta no con levadura o no con la vieja levadura. No hay que celebrar la fiesta con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amados, ¿cómo debemos de celebrar las fiestas de Dios? ¿Cómo debemos de presentarnos delante de Dios? Sin levadura vieja. Entiéndase, sin pecado, sin maldad. Que cuando tú ores, vayas en oración sin ninguna mancha, sin pecado. Que cuando tú alabes a Dios con manos santas. Que cuando tú prediques con manos santas. Que cuando tú ores y así hagas diferentes obras, lo hagas en santidad,
en obediencia, en rectitud, sin levadura vieja. Amén. Ahora, Jesús es el pan sin levadura. Repito, Jesús es el pan sin levadura. Esto es, sin pecado. Amados, Jesús no pecó. Jesús no pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es el pan sin levadura. Él pide panes sin levadura en el Antiguo Testamento, ofrendas. Jesús es un ejemplo de ello. Él es un pan sin levadura. Fíjate, Jesús dijo que era el pan de vida, el pan que bajó del cielo, el pan vivo. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan que bajó del cielo. Jesús es el pan vivo. Juan 6:32, fíjate lo que dice. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, Jesús es el pan de vida, Jesús es el pan del cielo. Y dice el 33, Juan 6:33 y 34, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿No quisieras tú el pan de vida? ¿No quisieras tú comer el pan de vida? ¿No quisieras tener tu vida? Amados, Jesús es el pan del cielo. Cuando Jesús estaba compartiendo la cena con los discípulos, ¿se acuerdan que Él le dio otra interpretación a la fiesta de los panes o a la fiesta de la Pascua? Él tomó el pan y ¿qué dijo? Tomad esto, le dijo a sus discípulos, comed esto. ¿Esto qué? Representa, es un simbolismo de su cuerpo, de la vida que Él iba a dar. Coman esto. Amados, Jesús es el pan de vida. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que dice, y da vida al mundo. Por eso que cuando la iglesia celebra, o cuando los cristianos celebran la Pascua o la Cena del Señor, ¿a quién están recordando? La muerte de Jesús, su sacrificio. Recuerdan que Jesús dio su vida, dio su sangre para el perdón de sus pecados. Y recuerdan lo que Jesús hizo en sus vidas, cómo lo rescató de su mala manera de vivir. Pero principalmente la institución de la Santa Cena es con este propósito. Haced esto en memoria de mí. Recordar el sacrificio de Jesús, su amor. Cuando uno está participando de la Cena del Señor, uno encuentra vida, porque uno recuerda lo que Jesús hizo y eso te motiva, te da vida, te da amor, te insta a seguir adelante, da vida, da gozo, da paz, te da, es una bendición especial, fortaleza para seguir adelante y sobre todo amor para seguir amando a Jesús. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y a la verdad Dios quiere dar vida, Jesús quiere dar vida, pero es necesario venir a Él. Dice San Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué nos dice Jesús en este pasaje? Que Él es el pan de vida. Y que toda persona que vaya a Él nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Y el que en Él cree no tendrá sed jamás. Amados, qué importante es creer en Jesús. Qué importante es venir a Jesús para que Él te dé vida, para que Él te limpie, Él te
transforme, para que Él te perdone, para que Él te ayude, te socorra, te bendiga y sobre todo para que Él te dé vida. En el mundo tienes muchas cosas, pero su gozo y su paz es momentáneo. Cuando tú vas a Cristo, Él da vida en todos los aspectos. Él da vida, Él da luz, Él te bendice. Qué importante es ir a Jesús. En esta lectura que estábamos teniendo, vamos a ver la actitud de las personas. Cuando Jesús estaba en estos pasajes, la gente tuvo esta siguiente actitud. Juan 6:41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? O sea, ve el corazón de estas personas. Ve cómo ellos no tenían una buena actitud. Se resistían en creer en Jesús. Yo espero que tú no te resistas. Yo espero que tú no seas lento para buscar de Jesús. Nosotros debemos de buscar a Jesús, hermanos. Amigos, amada persona, tú debes de buscar a Jesús. No tengas esta actitud negativa como lo hicieron estos judíos. Y dice el 43, Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. No murmuréis entre vosotros. Entiéndase, ¿qué ganan con estar murmurando entre ustedes? Ellos tenían que haber creído en Cristo, pero decidieron no creer. Muchos judíos no creyeron en Jesús. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y fíjate lo que dice San Juan 6:48. Dice Cristo: yo soy el pan de vida. Y amados, y aquel que coma de él vivirá para siempre. Si tú comes de ese pan, si tú crees en Cristo, si tú vienes a Él, si tú te apartas de tu mala manera de vivir, entregas tu vida a Jesús, dejas esa vieja levadura y vienes a Cristo para que te haga nueva masa, amados, entonces Él te va a dar vida. Él te va a dar vida. Y aquel que coma de Él vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Créemelo, de veras, qué necesidad exponer tu alma a la condenación eterna cuando puede ir a la gloria eterna. Qué necesidad, amados. Que Dios nos ayude a todos, que Dios te ayude a entender. Pero qué necesidad de veras hay de exponer tu alma a una condenación eterna. Quiero terminar entonces esta enseñanza. Ya vimos la aplicación, el significado de la fiesta de los panes sin levadura. Hay que reconocer que hay algunos pasajes que también nos deja ver que la levadura tiene que ver con algo positivo, ¿de acuerdo? Entonces, también es bueno mencionar que la levadura es usada de manera positiva en las siguientes parábolas. O sea, la levadura no solamente representa el pecado o la falsa doctrina, sino que también hay una interpretación positiva, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, y la vamos a ver en este par de parábolas. Vamos a ver Mateo 13, versículo 33. Mateo 13, 33. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Eso también nos deja ver aquí la escritura, que la levadura es utilizada positivamente. Y aquí en este ejemplo, en esta parábola, Jesús dice que el reino de los cielos es semejante. ¿A qué es semejante? A la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado.
Entonces el reino de los cielos es semejante, en pocas palabras, el reino de Dios, la palabra de Dios cuando es sembrada, es como si fuera una buena levadura, ¿verdad? Una buena levadura que va a bendecir a las personas, que se va a extender el reino, que se va a extender la palabra, los números de creyentes, etcétera, etcétera, la luz, en fin, las verdades bíblicas van a llegar a los corazones. Así es, ¿verdad? Esta parábola. Aquí la levadura es utilizada positivamente. Ahora en Lucas capítulo 13, versículo 20 y 21 dice: y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Aquí está la siguiente parábola, una comparación al reino de Dios. Entonces, ¿a qué compararé el reino de Dios? Dice el 21. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Entonces, amados, vemos nosotros que la levadura, esto es lo que significa en la actualidad, en el Nuevo Testamento, y la fiesta, repito, la siguen guardando muchos judíos que todavía no han creído en Jesucristo, y algunos otros judíos ya han creído y pues ya no están guardando estas fiestas, y si las guardan, pues quizá a lo mejor por tradición, en fin, pero nosotros como cristianos, pues lo único que tenemos que hacer es guardarnos pues del pecado, de la vieja levadura. ¿De qué tenemos que guardarnos? De la levadura de la falsa doctrina, ¿verdad? Y pues tomar en cuenta estos principios, estas parábolas, que la levadura también se le puede dar un buen uso. ¿Para qué? Para que el evangelio crezca, para que el reino de los cielos sea llevado a más naciones, a más personas, a más familias, o para que las verdades bíblicas se incrementen más y lleguen a más corazones. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos. Padre, tu palabra es clara, Señor. Hoy tú nos has enseñado, Jesús, la fiesta de los panes sin levadura. Era un precepto que se tenía que guardar, Señor amado, y que va relacionado con la fiesta de la Pascua. Se guarda en la misma semana. Panes sin levadura, Señor. Es particular, Señor, los sucesos históricos que nos encontramos, Señor, antes de esta festividad y después de la festividad. Cómo es, Señor amado, que esos ángeles con el siervo Lot les preparó panes sin levadura. Gedeón preparó al ángel de Jehová panes sin levadura. Señor amado, en el Nuevo Testamento vemos nosotros que la levadura representa al pecado, hipocresía, etcétera, representa a la falsa enseñanza, de la falsa doctrina de los escribas y de los fariseos. Y también, Señor, nos encontramos que la levadura, Señor, es también positiva para la extensión del reino de los cielos. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra y que tu Espíritu, Señor,